¿Cómo identificar el día 1 en la enfermedad por la variante Omicron? Ante el avance de la variante Omicron es muy importante tomar en cuenta, sobre todo, definir cuándo es el día 1 del cuadro clínico, cómo identificarlo y sobre todo si es necesario o no iniciar un manejo para ello. En este video vamos a entender cómo identificar el día 1 de la enfermedad COVID-19 por variante Omicron y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar cómo identificar el día 1 del cuadro clínico de la enfermedad COVID-19 dada por variante Omicron. Un día muy importante que nos va a permitir definir el manejo y sobre todo evitar las complicaciones que podrían darse con esta infección. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante nosotros conocer que si bien la variante Omicron sigue avanzando y ya es la variante predominante, como ha declarado la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que identificar que la variante COVID-19, conocida como Omicron o la B.1.1.529, sigue siendo una variante del SARS-CoV-2, agente infeccioso que causa la enfermedad COVID-19. Y es por ello muy importante identificar cuándo iniciar un manejo oportuno para evitar las complicaciones. Las investigaciones han revelado que la variante Omicron causaría menos daño pulmonar que la variante Delta. Sin embargo, esto no se cumpliría en las personas no vacunadas. Y como una persona vacunada se define en la variante Omicron como aquella persona que ha recibido 2 dosis de la vacuna más una dosis de refuerzo, y que esta dosis de refuerzo está dentro de los 3 meses de haber sido aplicada, el resto de personas que puedan tener o 2 dosis o una dosis de refuerzo que ya pasó más de 3 meses, probablemente no tengan la sintomatología como una persona totalmente vacunada. Es por ello que ante el riesgo de poder desarrollar un cuadro moderado, severo o incluso grave, es importante nosotros definir cuándo es el día 1 del cuadro clínico. Un punto que muchas personas tratan de entender y muchas veces se confunden es que cuando referimos al día 1 del cuadro clínico, no hacemos referencia al día que el paciente se infecta o al día en que empieza síntomas, tomando en cuenta que en el primer periodo de la enfermedad, que es el periodo de incubación, el paciente también puede presentar síntomas. Muchas veces síntomas como un resfriado, malestar general, decaimiento e incluso fiebre. Y muchas personas piensan que ese es el día 1 del inicio de los síntomas o del cuadro clínico. Nosotros hacemos referencia al día 1 como aquel día en donde se dan las manifestaciones del cuadro clínico de la enfermedad COVID-19, tomando en cuenta que la enfermedad tiene 3 etapas. La primera etapa se conoce como periodo de incubación. Esa es la etapa donde el virus ingresa, entra en contacto con nosotros y empieza a invadir células y sobre todo a replicarse. En esta etapa el paciente puede tener síntomas o no puede tenerlos. Con respecto a la variante Omicron, este periodo dura 3 días. Luego de este periodo de incubación, el paciente empieza a tener los síntomas de la variante Omicron, los cuales van a variar de acuerdo al estatus de vacunación que tiene el paciente. En pacientes totalmente vacunados, más dosis de refuerzo, probablemente los síntomas sean leves y se han descrito que serían fatiga, dolor muscular y sobre todo dolor de garganta. En las personas que tienen o 2 dosis o que tienen una sola dosis, los síntomas son más severos y va a tener el paciente, además de los síntomas mencionados, puede tener una fatiga extrema, sobre todo puede tener un dolor de garganta intenso y ya puede manifestar fiebre. En las personas que no están vacunadas o que tienen solo una dosis, probablemente otro síntoma que se va a agregar va a ser el dolor de espalda y un signo importante es la fiebre.
Teniendo en cuenta el estatus del paciente, en este momento, cuando se dan estas manifestaciones clínicas, ingresamos al cuadro clínico. El primer día de la presencia de estos síntomas se conoce como el día 1. Es decir, el día 1 nosotros mencionamos al día en donde el paciente experimenta los síntomas asociados al cuadro clínico de la enfermedad, no al periodo de incubación. Con las variantes anteriores y sobre todo con la variante original del coronavirus, esto era mucho más fácil de poder diferenciar. El paciente perdía el olfato, el paciente perdía el gusto, y a esto llamamos nosotros el día 1, en donde iniciaba el cuadro clínico y sabíamos nosotros que en ese día se iniciaba la semana de peligro y que 6 días después podría terminar con una neumonía. En caso de la variante Ómicron, la situación ha cambiado. El paciente no pierde el olfato, no pierde el gusto, pero es muy importante que nosotros debemos diferenciar que el día en que el paciente tiene los síntomas mencionados de acuerdo al estatus de vacuna y tiene la sospecha del contacto que tuvo para infectarse de la variante Ómicron, ese día será el día 1. ¿Cuál es la importancia de identificar el día 1 del cuadro clínico? La importancia está en definir que si una persona va a tener un cuadro severo de COVID-19, lo va a hacer dentro de la semana siguiente al día 1. Es decir, el día 1 daría inicio a la semana de peligro. 6 días después, el paciente, si hará un cuadro severo, podría debutar con una neumonía y esta situación complicar su estado de salud. Es por ello importante identificar cuándo es el día 1 del cuadro clínico. Identificando el día 1, vamos nosotros a poder definir el inicio del manejo de la enfermedad COVID-19 con el objetivo de evitar las complicaciones. Recordando que dentro de la patología de la infección por el coronavirus existen sobre todo 3 fenómenos fisiopatológicos importantes: inflamación, coagulación y las infecciones sobreagregadas. Es por ello que en ese momento, en el día 1, se inician los pilares con el objetivo de disminuir la posibilidad de que el paciente desarrolle un cuadro severo. Si bien es cierto, la variante Ómicron causa menos neumonía que la variante Delta, ello no significa que no dejemos de dar un manejo para evitar complicaciones en caso se presente. Actuar de manera oportuna nos va a dar sobre todo la opción de evitar que el paciente se complique. El objetivo de dar oportunamente el manejo va a conseguir que el paciente no empeore, pero sobre todo ello tiene que empezar en el día 1 del cuadro clínico. Identificarlo es muy importante y es por eso que este concepto debe ser claramente entendido. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir cómo identificar el día 1 en la variante Ómicron. Como recordaremos, la variante Ómicron sigue siendo una variante del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, y como SARS-CoV-2 presenta la misma fisiopatología. A diferencia de las variantes anteriores, el daño pulmonar es menor. Sin embargo, podemos nosotros identificar cuándo es el día 1 del cuadro clínico. Definir el día 1 es definir el día en que el paciente inicia el cuadro clínico. Este día se identifica, en el caso de la variante Ómicron, como el día que el paciente empieza a tener los síntomas de acuerdo a su estatus de vacunación. En pacientes totalmente vacunados, los síntomas van a ser leves y generalmente van a ser dolor muscular, fatiga o dolor de garganta. En los pacientes que no completan la dosis de refuerzo o que tienen 2 dosis o que no tienen vacuna, los síntomas van a ser más severos y sobre todo vamos a presentar fiebre, escalofríos, malestar general y en algunos casos dolor de espalda y sensación de falta de aire. Es muy importante identificar el inicio de los síntomas para de manera oportuna iniciar un manejo para evitar las complicaciones que se presentan en la enfermedad. Si bien es cierto, en COVID-19 variante Ómicron los casos de complicaciones pulmonares son menos frecuentes que en Delta, ello no significa que puedan ocurrir y es por eso importante hacer un manejo oportuno. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook,
en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.